días a todos, a todas, a todes. Para mí un enorme placer estar aquí en el norte de Santa Fe. La verdad, ANSAFE es uno de mis amores profundos, no solo por haber tenido la oportunidad de conocer a Rosita Siperovich, por haber podido llegar a la escuela de las Cossettini, por haber obtenido como regalo las obras completas de las maestras Cossettini, publicadas por ANSAFE, por tener en mi biblioteca los libros de ANSAFE, que son una extraordinaria biblioteca pedagógica y que algunos tenemos el privilegio. Yo lo llevo a mi cátedra La Plata, donde formo futuros profesores y profesoras, y a veces les digo, acaricien los libros de los sindicatos, porque que los sindicatos tengan libros pedagógicos es un privilegio en América Latina, porque para quienes tenemos la oportunidad de viajar y recorrer otros países, y yo tengo la posibilidad de realizarlo cuando estamos con colegas de Colombia, o estamos con colegas de Brasil, estamos con colegas de otros lugares, de Ecuador, de Salvador, de otros lugares, cuando hablamos de las conquistas de nuestras condiciones de trabajo, cuando hablamos incluso en Uruguay, hablaba con un colega que me decía, estoy esperando para ver en qué escuela me toca en Montevideo este año mis horas de secundaria, y yo lo miré. Digo, ¿pero cuántos años de antigüedad tenés? Más de 15. Digo, ¿no estás con tu puesto de trabajo ya establecido? No, cada año los profesores de secundaria tenemos que volver a elegir las horas de cátedra. Yo digo, en nuestro país, si los profesores de secundaria tuviesen que elegir cada vez, estaría incendiada la Argentina, porque hace años que venimos conquistando la estabilidad laboral, las extensiones de las licencias de mujeres embarazadas, porque en mi caso, y como tantas compañeras que trabajamos en dictadura, recordaba el otro día que estoy iniciando una investigación de nuestras militantes de los 70, generación de la que soy parte. Estoy tratando de recuperar la memoria de quienes en Matanza y Morón hicimos el primer paro a la dictadura, las uniones de educadores. En esos tiempos nos cesaban en diciembre, las embarazadas no podíamos continuar con nuestros cargos, las rurales no cobrábamos la diferencia por ruralidad. Tenemos que decir que son muchísimas las conquistas, y le escuché a Gabriela Dicker en un espacio del SUTEBA que convocó a pedagogos y pedagogas hace no mucho tiempo, que la tarea de los cientistas sociales, además de develar los procesos sociales, es también recordar aquello que hemos logrado. Los sindicatos docentes que están siendo vapuleados, que están todo el tiempo siendo objeto de amenazas, que van a ser sancionados, o amenazas personales, como nuestro compañero y entrañable Roby del SUTEBA, que amenazaron hasta sus hijos y sus nietos. Tenemos que decir que hemos sido el sindicato que ha sostenido sus conquistas con coherencia, con discursos, donde tenemos archivo, donde pueden mirar nuestra historia, donde muchos y muchas de nosotros nos hemos iniciado como delegadas, como delegados, donde hemos llevado nuestras urnas en clandestinidad, donde hemos resistido, donde hemos forrado libros para leer a Laura Devetach, donde hemos sido amenazados, donde hemos sido sancionados, donde hemos sido cesanteados, pero aquí estamos y seguiremos estando, en las calles, en los congresos pedagógicos, haciendo de la transmisión nuestra tarea, porque sabemos que el mundo es injusto, pero que siempre puede ser de otra manera. Así que gracias, compañeros, gracias a los compañeros de aquí de Obligado del Norte Santa Fe,
gracias a Emilce, porque tengo que decirles que Emilce arregló conmigo la fecha hace ya como 5 meses, porque no lográbamos poder confirmarla. Agradecer también la presencia de nuestra secretaria de CETERA, porque, compañeros, Sonia Leso es más que Sonia Leso, es nuestra voz en la calle, es nuestra voz en la mesa de negociación, es nuestra voz en las mesas internacionales, es nuestra voz en los medios. Ustedes tienen el orgullo de tener la secretaria de su sindicato como secretaria de CETERA. Tengo que decir, como afiliada desde los primeros años, de hace muchísimos años, primero de la UDEM, después del SUTEBA, tengo que decir, AMSAFE, que tienen el orgullo de contar con una dirigente de la talla de Sonia, ya que nosotros estamos siendo representados en momentos muy oscuros, donde ser maestros y maestras pasa a ser, pareciera, no una condición de orgullo de una sociedad, sino parece que somos los culpables de todos los males de la educación argentina. Intentan embrutecernos, intentan sumir en la ignorancia de nuestro pueblo, y es ahí que nuestra batalla tiene lugar. Quiero compartir una conferencia, una conversación, que voy a empezar más ordenada, seguramente mis pasiones la van a desordenar, pero sepan que después llegaré siempre a puerto. Vivimos una época, como lo describió Tomás Tadeu hace muchos años, un tiempo, como lo planteó recién Sonia y también Miguel y Emilce, un tiempo en que nuestras capacidades se han visto ampliadas, la capacidad de la humanidad se ha visto intensificada, se extienden nuestras posibilidades vitales de conocimiento, de comunicación, de movimiento, de disminución del dolor y aumento del placer. Aquello inimaginable tan solo hasta 20 años atrás, hoy es parte de la sustentabilidad de la vida. Podríamos pensar innumerables ejemplos. Habitamos un tiempo en que nos hemos tornado capaces de alterar profundamente las mismas nociones de tiempo y espacio. Una época donde se torna la realidad la ficción de los cyborgs, de los seres humanos y las máquinas. Vivimos un mundo social donde emergen nuevas identidades culturales y sociales, se atraviesan fronteras, se transgreden prohibiciones y tabúes, se producen deliciosos cruzamientos de fronteras de hibridación de identidades. He podido ser parte del comité científico de profesorados donde hoy ya egresan las primeras maestras trans. Es una alegría vivir una época así. Sin embargo, paradojalmente, asistimos a un tiempo de profundo desamparo y dolor, de guerras estetizadas, guerras que contemplamos por pantalla on demand, donde no se ve el sufrimiento ni la miseria, porque la estetización de la imagen hace que cuando Estados Unidos invade Irak, las imágenes son hasta bellas, son como luces, como fuegos artificiales, donde no se ve el sufrimiento de las poblaciones que son invadidas. Vivimos tiempos de anulación y negación de las capacidades humanas, diría de la propia condición humana. Más de 3.000 millones de personas en situaciones de pobreza en el mundo. Vemos aumentados la capacidad de la dominación de unos seres humanos sobre otros, ahora con el plus tecnológico. Vemos disminuidas para enormes poblaciones las posibilidades de desarrollo y de extinción de sus virtualidades y potencialidad. La expansión del placer y de otra calidad de vida se ven intensamente ampliadas, pero solo para una parcela de la humanidad. Y al mismo tiempo, como ya lo expresó Fanon, sobre el cual se inspiró Freire, se ven reducidas como nunca e impiadosamente para la otra. Vivimos un tiempo de una afirmación hegemónica de la identidad del mercado, donde quienes guardan las fronteras tratan de contener, sin lograrlo, la emergencia de las nuevas y renovadas identidades
para impedir la libre circulación. Nos parece una locura el muro de Trump, pero él insiste, y ahora insiste con invadir Venezuela en nombre de Cuba. Es decir, aquel que nos parece un loco, entre comillas, enuncia como guerrero una clave de la época. Instalan políticas de odio, incluso bajo el sistema democrático. Pareciera que es muy doloroso vivir un tiempo así. ¿Qué lugar tenemos que ocupar quienes educamos? ¿Qué lugar tenemos los profesores y profesoras, los maestros y maestras que vivimos este tiempo paradojal de un capitalismo salvaje? Dijo Semmelman hace muchos años atrás en un seminario de Cetera. Recuerdo a Hugo Semmelman sentado, que cuando nos escuchó hablar, en un momento dijo: les tengo que decir algo muy sencillo, vivimos un capitalismo salvaje, entonces estamos obligados, hoy más que nunca, y por eso celebro muchísimo este primer Congreso Educativo, a hacernos preguntas cruciales, vitales, sobre nuestro papel y sobre nuestro lugar. Porque necesitamos pensar la educación como fue planteada desde otra posición que no sea la educación como mercancía. Ustedes habrán escuchado muchas veces que Philippe Mérieux, y no es el único, nombra la identidad de un profesor como un modo de estar en el mundo. No importa si estamos en una pequeña escuela rural, aquí cerca o lejos, o estamos en el barrio Badén de Esquel, o en Solano, o en tantos otros lugares. Estar allí en un aula es estar allí en el mundo. Tenemos que aprender a reconocer el mundo y los mundos y saber que dar clases, ser educador, no es tampoco dar clases en un puro presente, sino en un presente histórico, que necesariamente, aunque enseñemos matemáticas, juguemos a un juego a nivel inicial, o lo que estemos ofreciéndole a las nuevas generaciones, incluye una palabra clave, una pregunta clave. ¿Y mañana qué? Dicha pregunta es parte de un título, de un libro muy bello, de una conversación entre un psicoanalista y un filósofo y una psicoanalista. Jacques Derrida, filósofo contemporáneo que falleció hace unos años, y Elizabeth Roudinesco. ¿Y mañana qué? No se puede educar sin pensar el mañana. Hay un conjunto de temas que traccionan el presente, que devienen de preguntarnos por el mañana. Quienes desgobiernan, quienes están hoy saqueando el país todos los días, o mejor dicho, gobiernan para sus intereses, para los grupos ojeros, para las multinacionales, para la banca extranjera, con la convivencia del poder judicial y del poder mediático, también se preguntan por el mañana. No son ingenuos. Cuando nos endeudan, no nos endeudan para hoy, nos endeudan para mañana. Saben que si vamos a volver, porque vamos a volver, van a tratar de condicionarnos justamente el mañana. Nos están saqueando todos los días, no por hoy, sino para volver ingobernable el próximo gobierno. Vivimos, nosotros quienes educamos, no podemos estar sujetos a una mirada de un puro presente. Tenemos que inscribirnos en una serie histórica más larga, recuperar, como lo planteó en un libro bellísimo que se llama Los espectros de Marx, recuperar una idea de justicia en términos generacionales, pensar en los que ya no están, en los que armaron esta entrañable AMSAFE en estos 90 años, casi 91, para pensar también en los que aún no han llegado. Hay que incorporar a las infancias que no han llegado. Cuando se desertifican los territorios, cuando Lewis prohíbe llegar al lago, no inciden los que estamos vivos hoy, sino en los que vendrán. Tenemos que pensar en nuestra América Latina. América Latina es la región más desigual del mundo. ¿Por qué? Porque no solo tiene enorme cantidad de poblaciones indígenas
trabajadoras en condiciones de pobreza, sino porque tiene una enorme concentración de la riqueza. Entonces, los gobiernos democráticos siempre tienen un talón de Aquiles, que es la desigualdad. Cuando logran avanzar, es difícil revertir 500 años de despojo. Nosotros tenemos dos países claves, Argentina y Brasil. Vi el otro día, ustedes sabrán que en Brasil, en estos momentos, Brasil tiene un patrono de la educación, Paulo Freire. Fue nombrado por un proyecto de ley de Erundina, porque Paulo Freire fue y llegó a ser secretario de Educación de San Pablo. Una de las primeras medidas de Paulo Freire, porque también hay que estudiarlo como secretario de Educación. ¿Cuál se imaginan que fue una de las medidas de Paulo Freire? Transformar el puesto de trabajo docente, compañeros y compañeras. Paulo Freire no solo pensó, escribió y defendió, ejecutó lo que pensaba. En las líneas alternativas de educación en Brasil, en casi las 30 líneas alternativas, la escuela candanga, la escuela plural, la escuela ciudadana, lo que se transformó fue el puesto de trabajo docente. ¿Cuál es el núcleo duro? Transformar que un docente no se embrutezca solo frente al aula, porque todo lo que hemos enseñado sabemos que estar frente al aula embrutece cuando no tenemos tiempo para estudiar y solo estudiamos de noche, o cuando hervimos la selga, compañeras, y limpiamos el baño. No alcanza ese tiempo. Necesitamos un puesto de trabajo con tiempo para enseñar, con tiempo para estudiar y con un tiempo para el trabajo colectivo. Los gobiernos populares transforman ese puesto de trabajo y no lo vamos a resignar, porque resignarlo en una perspectiva es quedarnos con el lenguaje de la privatización y la mercantilización. En América Latina tenemos las infancias latinoamericanas. Hoy están en extinción una cantidad muy importante de lenguas. Quiero llamar la atención, le preguntaba a Sonia, no alcancé a hablar con Emilce, algo que intenté mirar sobre el norte santafesino. Es necesario sujetar a las infancias, a las lenguas originarias. Hay una mesa aquí sobre ese tema con una compañera extraordinaria, Teresa Artieda, y otros compañeros y compañeras. Hemos logrado, por ejemplo, en la UNTER Bariloche, que haya compañeras, hay maestras mapuches que ya están en las escuelas públicas. Tuve oportunidad de conocerlas en el momento de la represión en el McCarthy. Ellas ya están dando clases en las escuelas públicas. Es necesario insistir en ligar las lenguas originarias a las nuevas generaciones. Una lengua es una construcción milenaria y hay muchas lenguas en peligro de desaparición, hasta con un solo hablante en América Latina. La educación tiene una tarea por resolver respecto de las infancias, que es responder a su llamada. Esto lo ha dicho Jorge La Rosa en un texto ya muy viejo. ¿Qué significa responder a la llamada? La infancia es un enigma. Cuando nace un niño, cuando nace una niña, no sabemos qué devendrá en el porvenir. Por eso el poder, siempre que puede, desinvierte en políticas dirigidas a la infancia, porque la infancia representa la continuidad, pero también la discontinuidad de la humanidad. Pueden hacer con lo que nosotros le ofrecemos otra cosa diferente. Pueden subvertir el orden instituido. Entonces eso significa que pueden ser peligrosos en sí mismos los niños y las niñas. Por lo tanto, nosotros atender la cuestión de las infancias latinoamericanas, las lenguas latinoamericanas, saber que en Colombia hay más de 84 pueblos originarios, saber que hay niños colombianos, solo por decir un ejemplo, les podría dar muchísimos, que siendo más del 10% afro,
Hay niños que en las escuelas públicas se quieren lavar su piel con lavandina, porque la escuela es blanca y occidental, y se ven y se sienten excluidos. Tenemos que pensar que el capitalismo trata de instruir una enseñanza al servicio del orden global, como se planteó en la mesa anterior. Eso significa una enseñanza que forme para una mano de obra flexibilizada, el emprendedurismo como fue planteado, la competitividad y la adaptación. ¿Cuándo trabajar esto desde temprana edad? ¿Cuándo pensar una mano de obra flexibilizada desde muy temprana edad? En el nivel inicial de la provincia de Buenos Aires ya nos han cambiado el currículum. En el diseño nuevo han instalado las competencias de la educación emocional. Les podría poner en pantalla, porque lo recibí ayer, la provincia ha comprado unos pins de la calma, unos instrumentos pequeños para que los niños se calmen. También hay botellas de la calma, es decir, botellas para que se pasen de niño a niño para que se calmen. Hay libros, cuentos para que los niños se calmen. Hay salas, que no se llaman más celeste, amarilla, rosa o como la quieran llamar, clasificaciones con las cuales yo no coincidía, pero las prefiero a las que tengo en mi celular, donde dice sala de la alegría, sala de la tristeza, sala de la calma y sala de la armonía. Díganme ustedes, pensando la composición social de la Argentina, casi un 30% de pobreza, en 6,1 millones, Agustín Salvia, con el cual estuve ayer, de niños y niñas pobres. ¿A qué niños está dirigida la calma? Cuéntenme, en provincia de Buenos Aires, 4 cordones, 1, 2, 3 y 4. ¿A qué cordón está dirigida la calma? La calma está dirigida a los niños de sectores populares, a los niños que se los tiene que calmar en las instituciones educativas, cuando hay que entregarles el mundo, los mundos, las músicas, los colores, y no calmarlos en las salas de nivel inicial. La educación inicial en la Argentina tiene una historia de batallas, una historia pedagógica que ha nacido hace muchísimo tiempo. Tenemos jardines de infantes que han cumplido 125 años. Tenemos en la Escuela Normal de Paraná salas donde los niños están a la noche en el horario vespertino, donde sus mamás estudian. Tenemos horarios vespertinos que ahora la Reta eliminó. Teníamos horarios extendidos hasta la noche en las villas de la ciudad de Buenos Aires. En ciudades donde tuvimos, en ciudades latinoamericanas con gobiernos progresistas, se han pensado formatos escolares que es necesario poner en discusión en la educación temprana. Hay que ligar, como en Cuba, el trabajo de las mujeres con la atención de la primera infancia. En la nueva Constitución cubana, los primeros 8 artículos, uno de los artículos es un derecho de las madres trabajadoras y de los niños y niñas menores de 6 años tener una vacante en todo Cuba asegurada, y es responsable el Estado de ser atendidos educativamente. En la provincia de Buenos Aires tenemos 85.000 niños sin vacantes en el nivel inicial. En la ciudad de Buenos Aires, donde tenemos el ingreso per cápita más alto, hasta el año pasado, la Defensoría presentó 9.000 niños sin vacante. En la ciudad de Buenos Aires, en la zona sur, no hay vacantes para el nivel primario. Faltan escuelas, como lo dijo Sonia. En todo el país faltan escuelas, compañeros. Y eso es lo que tenemos que salir a decir en el almacén, en el supermercado. No hay que ajustar el presupuesto educativo, hay que, por el contrario, seguirlo ampliando como nosotros lo viene planteando la CETERA. ¿Qué significa que un niño o una niña no tenga un lugar en la educación? Significa que la desigualdad, que es multidimensional, se profundice. Gabriel Kessler, con sus estudios, ha dado cuenta que la desigualdad es multidimensional y que en un terreno donde se ha podido tensionar en términos de igualdad es en la educación. Voy a traducir esto. ¿Qué significa?
que cualquier barrio en el cual ustedes trabajan, aquí en el norte de la propia ciudad de Reconquista, o en una escuela rural, donde un niño X es hijo de un peón, quizás en la casa de ese niño no hay condiciones de vida digna, pero en la escuela sí, porque hay trabajadores de la educación que disputan otras condiciones. Entonces, esa experiencia de vida de esos niños, de esa escuela rural, está tensionada por condiciones más desiguales en su casa, pero más igualitarias en la escuela. Esa multidimensionalidad de la desigualdad significa que las batallas del sector docente en términos salariales por presupuesto educativo son batallas en contra de la desigualdad en la sociedad argentina. No sé si logro explicar todo el argumento. Nuestras batallas disputan la igualdad. Por eso yo no acuerdo, y lo discuto en todas partes, que lo central de la lucha docente sea el salario. Nosotros disputamos la condición salarial, que no es un tema de sueldo, no es solo la bonificación para la jubilación. La condición salarial, y lo explica Robert Castel, es una inscripción en la sociedad, es que estemos filiados socialmente, porque los maestros somos pasadores de cultura. ¿Quién sino nosotros va a darle a las nuevas generaciones el bagaje de otras generaciones? ¿Quién le va a decir a un niño, como está escrito por Galeano, toma esta vasija y rómpela para hacer con esos pedazos otra experiencia cultural? La preocupación que quiero compartir con ustedes es que las políticas neoliberales vienen por todo, compañeros. Yo fui parte del equipo que inició Paca Paca, cuando Paca Paca no tenía nombre. 1 año y medio antes éramos solo 4 personas, con un papel y un sueño, una televisión pública infantil. Los muchachos, estos muchachos amarillos, hasta cambiaron el logo de Paca Paca. Lo que no podrán cambiar es la memoria infantil de los juegos de media luna, de la experiencia de samba, de todo lo que hemos construido. Pero ¿por qué no podrán cambiar? Y a eso voy ahora para pensar la escuela. Porque cada serie, compañeros y compañeras, no teníamos local. Cada serie la pensábamos con 1 año y medio de tiempo. Cuando hicimos la primera serie, que es un plano, porque no había recursos, que es el plano del cuadro de Van Gogh, en la serie de las medias, y después Los Mundos de Uli, que la hizo Campanella. Fíjense Campanella, después cómo terminó. Pero Campanella hizo la primera serie para Paca Paca. Esas series se pensaron en la clave de Benjamin. Discutimos, como el compañero nombró a Walter Benjamin, la categoría experiencia para pensarla para los niños y niñas argentinas. Discutimos los enlatados, no se compraron enlatados. Si ustedes miran los primeros años del canal, que pertenecía al Ministerio de Educación y hoy lo han sacado de la órbita del Ministerio de Educación y tiene que volver al Ministerio de Educación. Sin falta, una de las primeras medidas es que vuelva a las infancias reguladas por el Ministerio de Educación, es que las voces de Paca Paca son voces de las infancias federales de todo el país. No son voces porteñas, son voces donde están los niños de Misiones, los niños de Santa Fe, los niños de Tierra del Fuego. Discutíamos en esos momentos si había que mostrar niños o niñas discapacitados. Dijimos que no. Discutíamos las cuestiones de género. Paca Paca era un laboratorio pedagógico. Por eso echaron a todos los compañeros y compañeras productores, a todos los compañeros que hoy no tienen trabajo. Lo que quiero decir entonces, que pensar las miradas sobre la infancia requiere que esa mirada atraviese la escuela. Judith Butler, pensadora contemporánea que está andando por aquí, por la Argentina, plantea en un libro extraordinario que se llama Vidas lloradas, marcos de guerra, que tenemos que estar atentos al enmarcamiento. ¿Qué nos dice esta pensadora? Que todo el tiempo el discurso único nos ofrece marcos, es decir, la mirada la tenemos enmarcada sin que nos demos cuenta. ¿Y qué ha logrado este enmarcamiento del imperio? Ha logrado que algunas vidas
merezcan ser lloradas y otras vidas no merezcan ser lloradas. Tenemos que atender nuestros modos de ver la infancia, la escuela pública, las comunidades. Tenemos que poder discutir en nuestras cocinas, porque quien es maestro sabe que una escuela se resuelve en la cocina de la escuela, en el primer compañero que arma el mate y el segundo que le pregunta cómo te fue ayer, para que cuente cómo le fue durante el día y cómo le fue durante la noche, porque las noches en la vida de los maestros y maestras también son muy importantes, porque todos tenemos emociones. Lo que pasa es que nos venden el paquete de las emociones para desplazar el paquete de los saberes, de las culturas, de lo que tenemos que repartir, porque mientras repartimos la calma, no repartimos la matemática, ni la ciencia, ni la literatura, ni todo lo que los maestros y maestras tenemos que repartir. Les sugiero ponernos a discutir cuál es el tiempo de la escuela. Nosotros tenemos un tiempo cronos, que es la hora escolar, pero tenemos que invitar a abrirnos a otros tiempos, al tiempo ayón, que es el tiempo de la experiencia. No hay educación si no hay tiempo ayón. Si algo en la vida de los niños y en la nuestra acontece en la escuela, tenemos que recuperar las luchas de las comunidades, abrir las puertas. Hoy nosotros tenemos escuelas en el conurbano amuralladas, con alarmas, las comunidades quedan por fuera. Sé que esto no es el caso del norte santafesino, pero también hay que abrir las puertas a las luchas en términos históricos. Hay que recuperar la historia, hay que traer a los maestros más antiguos con otras novedades a contarle a los nuevos. Tenemos que poder, les puedo contar de una escuela en la cual investigo, que he producido ese libro, que tiene que ver con una escritura colectiva, que es una escuela de un barrio muy empobrecido, que se llama Villa Escaso. Es una escuela que tiene todo el tiempo las puertas abiertas. El resto de las escuelas cercanas están con seguros, con policía y demás, porque es uno de los tantos barrios que es peligroso, como muchísimas barriadas populares. Esta escuela tiene como política no cerrar las puertas. Cuando uno está allí investigando, trabajando, se olvida que la puerta está abierta. ¿Por qué? Y esto es algo que también quiero compartir. Una escuela no es escuela pública por tener no sé si tienen acá el escudo, qué es lo que tienen en la puerta. Es escuela pública cuando hace público su proyecto de enseñanza. Entonces ese sentido público implica un movimiento, y ese movimiento implica hacer escuela. Compañeros y compañeras, frente al proceso de mercantilización y privatización, tenemos que hacer más escuela pública, hacer más pública la escuela, no creernos porque que somos la escuela número 523 o 905, ya lo somos. Somos escuela pública solo cuando hacemos sentido de lo público. La escuela hace escuela cuando logra poner en movimiento los sentidos de la educación, los sentidos más profundos, y logra interrumpir, incluso en rebeldía, los rituales que solo reproducen una ritualidad autoritaria. Hay que animarse a poner en rebeldía nuestras luchas con los rituales escolares y desobedecer, compañeros. Hay que desobedecer. Desobedecimos en dictadura, podemos desobedecer en democracia. Hay rituales en las escuelas que es necesario modificar. No hay que reproducir aquello que no tiene sentido pedagógico. Hay escuelas y experiencias alternativas en el campo popular. Es necesario entrarlas a nuestras instituciones. Ayer o antes de ayer estuve en una tesis de bachilleratos populares. No podemos tener división entre las experiencias del campo de la educación popular y la escuela pública. Pertenecemos al mismo campo, que es la educación del pueblo. Hay que establecer puentes entre las experiencias alternativas, porque la escuela también es una experiencia de alternativa pedagógica.
Me parece, ya para ir terminando, que necesitamos pensar en términos del movimiento latinoamericano, pero en la micropolítica escolar, ligando cuáles son los movimientos pedagógicos que producimos en el día a día, como se planteó aquí, cómo nosotros enfrentamos la privatización. La privatización la tenemos en nuestro sentido común y es allí donde tenemos la disputa principal. Hay que instalar preguntas y averiguar, trabajar con las comunidades. Quiero traer aquí, primero, un aplauso de homenaje por Sandra y Rubén y la lucha de los compañeros de Moreno. Venimos trabajando en una mesa interuniversitaria de 8 universidades con los compañeros y compañeras del SUTEBA de Moreno. En Moreno explotó la Escuela 49. Tuvimos muertes innecesarias. Sandra y Rubén, ambos entrañables. Rubén, secretario de organización de la CTA. Sandra, una compañera queridísima. En muchas oportunidades tengo en mi casa más de 300 escrituras de los maestros y maestras de Moreno. Casi todas relatan el minuto que escucharon la explosión, que no sabían qué había sucedido, que a Sandra la habían visto 1 o 2 días antes porque había habido una marcha, que recordaban ese gesto de ella y que había fallecido, pero podría haber fallecido montones de niños. Fuimos con un colectivo que conformamos, que trabajamos mucho con CETERA, conversaciones necesarias. Le llevamos 600 firmas a la Dirección de Escuelas en repudio a las políticas de la Dirección de Escuelas y la muerte de Sandra y Rubén. ¿Saben cuando le entregamos las firmas al subsecretario de unos 30 y pico, que yo creo que el conurbano nunca lo recorrió? ¿Qué nos dijo? Tuvo un lapsus sin que se diese cuenta. Bueno, no pasó lo peor. Yo lo miré y le dije, ¿qué es lo peor para vos? ¿La muerte de 2 maestros no te alcanza? Se sonrojó porque había varias personas delante. Dijo, sí, claro, lo peor para el gobierno de la provincia era que hubiesen fallecido niños. La última jornada, hicimos 2 jornadas con las 8 universidades, una en la plaza, 300 maestros en una plaza pública discutiendo. ¿Por qué? Porque los directores se habían autoconvocado y las clases se hicieron durante todos estos meses en las plazas, en las veredas, no se dieron adentro de las escuelas porque casi 250 edificios tenían pérdidas de gas. Insistieron, apretaron, amenazaron, pero la lucha consecuente que tiene que ver con la historia de CETERA, de nuestras organizaciones, permitió sostener y hoy llevan más de 190 edificios reparados. ¿Qué decían los padres? No queremos que nuestros niños salgan en bolsas negras. Es de un profundo dolor pensar que un padre tenga temor de que mandar a sus hijos a la escuela. Hoy reivindicamos escuelas seguras en todo el país, pero sobre todo en las jurisdicciones donde la precariedad frente a la negligencia del gobierno expande todos los días. Cierro con una escena en el lugar donde investigué, en Villa Escaso. Un día de clases, uno de los grupos de la mañana conserva en un frasco una oruga. Ese día, esa oruga abandona la crisálida y se transforma en mariposa. Los chicos, según relatan los maestros, se sorprenden por su transformación. No era una mariposa deslumbrante, pero de todos modos los llena de asombro. En el patio, al compartir lo sucedido con otros, surge la pregunta, ¿qué hacer? La decisión final es dejarla en libertad. En la escuela se encuentran los profesores y profesoras de la orquesta, ensayando los instrumentos en las aulas. Es una escuela especial. El día anterior, frente a la eventualidad que puede provocar el nacimiento de una mariposa en un lugar tan empobrecido como Villa Escaso, el director de la escuela le consulta al director de la orquesta si es posible sumar música para acompañar el primer vuelo. Todos se dirigen al patio.
el director de la orquesta improvisa con un violín una melodía, y ese vuelo mínimo de una mariposa común, diría Carlos Escliar, una mariposa cualquiera, en el patio de una escuela del conurbano, es acompañado por la música de un violín y se transforma en algo mágico. La mariposa y la música del violín embeleza a los niños y a los maestros y maestros y profesores. La mariposa, acompañar su nacimiento, acompañar los vuelos de las infancias, luchar y nombrar la enseñanza, envolver con la cultura es un acto político, hacer lugar a los recién llegados, hacer lugar a los nuevos, tramar metáforas en las calles, en las aulas y hacer que nuestro discurso educativo sea una vez más una bandera de lucha. Muchas gracias.